Bueno, con respecto al problema número 15, lo que tenemos que hacer es calcular, hacer la fórmula de todo ese compuesto. Bien, una vez que la hacemos a la fórmula, contamos detalladamente los hidrógenos, los sumamos cuidadosamente y marcamos la opción. Respecto al problema número 16, tenemos que hacer, digamos, la oxidación a ácido dicarboxílico, significa la oxidación del carbono 1 y del carbono 6 de cada uno de estos hidratos de carbono. Para eso hice la fórmula de Rosanov de la D-glucosa, lo abrí, bien, y oxidando el carbono 1 y el carbono 6. Se traza un plano de simetría entre el carbono 3 y el carbono 4, porque es la mitad de la molécula, bien. Y si yo hago, como les he enseñado, yo hago una estructura así como tipo sándwich, bien, no es superponible. En este caso es como una imagen especular, entonces no es una forma meso, bien. ¿Qué significaba la forma meso? La forma meso es ópticamente inactiva, por más de que tenga carbono quiral. Cuando yo hago de la L de glucosa, significa que el oxidrilo del carbono 5 lo tengo que poner hacia la izquierda. Bien, cuando trazo el plano de simetría también entre el carbono 3 y el 4, no es simétrico. Bien, cuando tengo la galactosa, la D-galactosa, bien, hago la oxidación del carbono 1 y del 6, y cuando hago el sándwich sí es superponible, bien, entonces significa que ese producto de esa oxidación es un compuesto meso, bien, y cuando hago de la D-manosa hago exactamente el mismo razonamiento y no es superponible, no es. Vamos al problemita número 17, donde estamos hablando de verdadero o falso. ¿Los ésteres son menos solubles en agua? Sí. ¿Por qué? Porque los ácidos carboxílicos pueden formar puente hidrógeno con el agua. Bien, entonces eso hace que ellos puedan ser más solubles. Después, la trampita que tiene la 2, bien, me dice que las aminas, no, las amidas se van a obtener por esa reacción. Yo ahí le puse el ejemplo de la obtención del etanamida. Después, los halogenuros de ácido o de acilo son atacados por reactivos nucleofílicos. Y ahí me está diciendo el cloruro de etanoilo. Y el cloruro de etanoilo es un halogenuro de ácido, donde el nucleófilo puede ser el agua, puede ser el alcohol, puede ser el amoníaco, puede ser una amina primaria o una amina secundaria, donde esa reacción de acilación se va a llamar hidratación, no hidratación, disculpe, hidrólisis, alcohólisis, amonólisis, aminólisis. Bueno, continuamos con esta, la 17. Ahí les hice la estructura de la hidrólisis de la propanamida, bien, y si se origina dicha sal con el amoníaco. De acuerdo a la pregunta número 18, estamos frente al ácido oxálico, el ácido etanodioico, bien, donde es soluble en hexano, tengo que marcar la correcta. Bien, los ácidos son solubles en solventes polares, bien, en agua. Yo debo saber que los ácidos dicarboxílicos son mucho más fuertes que los monocarboxílicos. Con respecto a la problema número 19, podemos ver que esta reacción, donde el N-propanol debe pasar a bromuro de isopropilo.
sucede en dos etapas. ¿Cómo tengo que pensar? A ver, ¿a dónde he visto cómo se forma un halogenuro de alquilo? Se puede formar en alcanos, halogenando, o también en alquenos, bien, tratándolos con hidrácidos halogenados. Entonces, si yo lo pienso de esa manera, significa que también tengo que pensar las reacciones que me dan los alcoholes. ¿Hay alguna reacción de alcohol que me genera un alcano? No, pero sí hay una reacción de los alcoholes que me genera un alqueno, que es la deshidratación, ¿bien? Una reacción de eliminación donde puedo obtener el propeno y a su vez el propeno tratarlo con ácido bromhídrico mediante una reacción de adición para obtener el bromuro de isopropilo o el 2-bromo propano. Bien,